rival muy duro, sabíamos que iba a ser así. Cuando estaba parejo no convierten, después la entrada de Víctor, la lesión de Wilfredo, mejoramos mucho, creo que pasamos a estar mejor, logramos el empate y nos supimos después seguramente eso redundar en más goles, y al final del segundo tiempo fue muy parejo y lastimosamente no lo pudimos ganar. Víctor, a pesar de que está volviendo después de mucho tiempo de su lesión, delantero incisivo, rápido, pícaro, y Wilfredo juega en otra posición totalmente distinta. Cambiamos así la manera de pararse del equipo y nos fue mejor, empatamos y tuvimos el mejor manejo, creamos oportunidades entre ellos, entre Camacho y Nico, pero como dije al principio, después ya no pudimos completar más goles y en el segundo ya el trámite fue demasiado parejo. Pero en la declaración recién con el de Nacional dijo que se vio perjudicado por el árbitro. Porque el mismo técnico decía que no estaba conforme, que Nacional merecía ganar. ¿Te parece te satisface el empate? ¿Esperaba? Él es mi ídolo y a los ídolos no se les cuestionan, o sea, y del árbitro yo no. Cada uno ve a su manera. Yo vi otra película, puede ser. Te digo, yo a él lo quiero tanto que siempre lo voy a saludar porque es parte de mi formación como persona y como futbolista. O sea, todo lo que él diga me parece bien, así que no voy a opinar en contra. Creo que el árbitro se equivocó en jugadas puntuales para ambos lados. No creo que haya pesado en el resultado del